Les invito a... Bueno, vamos a estar orando para dar inicio a esta clase. Ahí comenzó la grabación. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Bendito y soberano Padre, amado Señor, gracias te damos, papá, por este momento que tú nos regalas una vez más, Señor, para juntos ir aprendiendo y conociéndote más, Señor. Te pido, Padre, que tú puedas estar obrando en la vida de cada uno de nosotros para que podamos tener un corazón dispuesto, Señor, a obedecerte, a servirte, Señor, un corazón entregado y rendido a ti, Señor. Bendice esta clase, bendice a cada alumno, Señor. Dame la sabiduría necesaria, Señor, esa sabiduría que viene de ti, Padre, para poder transmitir esta enseñanza, Señor. Y que todos podamos ir creciendo y aprendiendo cada día. En el bendito nombre de Jesús te pido que nos acompañes. Amén. Bueno, espero que cada uno se encuentre bien, con ganas de seguir aprendiendo, con ganas de seguir disfrutando de esta materia y de las demás materias que van a ir teniendo a lo largo de toda esta cursada. La verdad que cada materia es hermosa, cada materia uno aprende muchísimo. Y hoy vamos a estar viendo un poquito acerca del segundo valor del que nos presenta el liderazgo, el, a ver si puedo compartir, mm, que nos presenta el Instituto de Liderazgo Internacional. A ver, vamos a agrandar. Muy bien, ahí creo que se ve, ¿no? Sí, se ve. Dale, perfecto. Bueno, este segundo valor tiene que ver con la pasión por la cosecha. Cuando hablamos por la cosecha, inmediatamente se nos viene en mente ese campo de trigo, ¿no? Se nos viene eso en mente, ese campo que está para cosechar, que se ha cultivado y que hay que trabajarlo y que hay que cosecharlo. Y con eso tiene que ver un poco esto de la pasión por la cosecha. Y va a ser la palabra pasión. Vamos a hablar un poquito acerca de qué es la pasión, cómo llega esa pasión a nosotros y qué pasión tenemos que imitar nosotros. Vamos a ir hablando un poco en torno de estos temas. Bueno, comencemos por lo que es el valor fundamental que nos presenta este punto. Y dice, Dios busca hombres y mujeres quienes compartan su pasión por aquellos sin Cristo. Quienes compartan su pasión por aquellos sin Cristo. Jesús vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Dios desea que todos seamos alcanzados con el poder transformador del Evangelio. Si nos ponemos a memorizar un poquito lo que vimos o recordar lo que vimos en la clase pasada, hablamos de que Dios tenía una pasión y esa pasión era hacia el perdido y que esa misma pasión es la que tiene que gobernar, la que tiene que guiar todo nuestro quehacer como líderes. Tenemos que sentir esa pasión por el perdido, la pasión que siente el Señor. Dice que Jesús vino a buscar y a salvar al que se había perdido. Y nosotros tenemos que seguir con este ministerio, tenemos que seguir con esto de salvar al que se había perdido, de llevar el mensaje de salvación para que ellos puedan conocer también la verdad. Creo que si nos ponemos a pensar, a cada uno de nosotros nos llegó ese mensaje, nos llegó el Evangelio de Salvación. Y hoy damos gloria a Dios porque pudimos conocerlo, porque pudimos ver su amor, porque pudimos ver ese plan maravilloso que Él creó para que nosotros pudiéramos ser libres del pecado. Pudimos comprender la entrega de Jesús en la cruz por nosotros. Y qué más hermoso que nosotros, que hoy en día conocemos este mensaje transformador, podamos transmitirlo a otros. Tiene que hacer un cristiano. Si yo realmente tengo ese gozo por la salvación, si yo realmente siento esa pasión por lo que Cristo hizo por mí, voy a tener el deseo de compartir. No quedármelo para mí, sino compartir a los demás, compartir a aquellos que aún no lo conocen. Y eso es lo que tiene que enmarcar nuestro liderazgo. Hay un autor que dice una cita muy, muy linda, Tozer,
en su libro Fuego de Dios, se llama el libro, y dice, los grandes del reino son aquellos que aman a Dios más que a otros. Toda otra pasión es edificada o fluye de nuestro amor apasionado por Jesús. Nuestra pasión por las almas, la misión, los necesitados, los no privilegiados, todo empieza allí. Todo comienza ahí, en esa pasión que sentimos por Jesús. Si yo amo al Señor, voy a amar al prójimo, voy a amar al necesitado, voy a amar a aquel que necesita de Jesús. Y ese es el desafío que se nos presenta. El desafío que se nos presenta es ir a aquellos no privilegiados, a aquellos, podríamos decir, a los que la sociedad los descarta, aquellos que están separados, desamparados de la sociedad. Tenemos que ir a ellos, tenemos que llevar este mensaje transformador para que el Señor comience a obrar en sus vidas, para que ellos puedan sentir esta esperanza, este gozo que hoy podemos sentir nosotros. Bueno, lo más importante, como decíamos, de esta clase es la palabra pasión, es enfocarnos en esta palabra. Y si vemos un poco la raíz de esta palabra, viene del latín y significa sufrir por, sacrificarme por esto, sufrir por esto. Y en otro término podemos definir, como lo dice en la pantalla, pasión es una fuerza ardiendo dentro de ti, que te domina, un poder que te mueve más allá de la actividad humana ordinaria. No te deja hasta que las metas de Dios sean alcanzadas. No te deja hasta que la meta de Dios sea alcanzada. Pasión es el fuego y la urgencia que la visión necesita para mantenerse viva y activa. Quizás todavía le parezca un poco no muy conocido el término visión, pero lo vamos a ir desarrollando un poquito más adelante y también en la materia administración, por lo que recuerdo, también se abordaba este tema de la visión. Pero para que lo puedan entender un poquito, la visión vendría a ser ese propósito, eso que el Señor te llamó a hacer, ese foco que el Señor te puso y te dijo, esto tienes tú que hacer. Esa es la visión, hacia dónde apuntamos nuestro ministerio, hacia dónde nos dirigimos. Eso que el Señor puso en nuestras manos para que hagamos. Eso tiene que ver la visión. Y la pasión va a venir a ser ese motor que nos impulsa a lograr eso, que nos impulsa a desarrollar el ministerio en el cual el Señor me puso, me impulsa a desarrollar los dones que el Señor me dio. Eso hace la pasión en nosotros, nos impulsa. Y dice, no te deja, la pasión no nos va a dejar hasta que las metas de Dios sean alcanzadas. Nosotros podemos sentir pasión por muchísimas cosas, por infinidades de cosas. Y muchas veces esa pasión está ligada, si está en mal camino, está ligada a cosas de este mundo. Mi pasión puede estar enfocada en tener más posesiones, en tener más de aquello. Y ahí estamos errando. Nuestra pasión tiene que estar enfocada en Jesús. Cuando nuestra pasión está enfocada en Jesús, todo lo que hagamos va a ser para su gloria. Todo lo que hagamos va a ser para que sus metas, para que sus planes sean alcanzados. Va a ser hecha para colaborar en su obra, para trabajar en su obra, para servir en su obra. De eso se trata la pasión por Jesús. De eso se trata esa pasión que tiene que estar dentro de nuestro. Eso que arde como un fuego, eso que tenemos que sentir. Todo nuestro quehacer, todo nuestro actuar como líder, sea como yo digo siempre, sea en el ministerio que sea, en el lugar que estemos, todo lo que hagamos tiene que estar guiado por esta pasión. Todo lo que hagamos tiene que llevar a que los planes de Dios sean hechos. No nuestros planes personales o nuestra realización personal, sino todo aquello que Dios desea hacer. Hacia eso tiene que estar dirigido nuestra pasión. Espero no confundirlos. Si tienen que preguntar algo,
Siéntanse libres de hacerlos. Estamos todos juntos para aprender en esto. Bueno, vamos a estar viendo un poquito que este término también lo podemos ver en distintas personas de la Biblia. Y una de ellas es Jeremías. Para Jeremías, la pasión es como es un fuego que viene de Dios, un fuego. No es, no es un fósforo pequeño, no es una llama tenua o que se está apagando, que pena alumbra, que pena da ese calorcito, sino que es un fuego que arde, un fuego que enciende, algo que no lo podemos apagar así nomás. Y en un texto de Jeremías 29, su capítulo 20, verso 9, nos dice, si digo, él se está hablando a sí mismo, como que si cuando nosotros pensamos algo y nos decimos a nosotros mismos, dice, si digo, no me acordaré más de él, no me acordaré más de Dios, ni hablaré más en su nombre. Entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, por apagar esa llama, pero ya no puedo más. No puedo, no puedo apagar esa llama, porque me cala hasta los huesos. Jeremías, cuando mencionaba esto, él podríamos decir que se sentía frustrado, que se sentía cansado, podríamos decir. Él estaba pasando por toda esta situación donde el pueblo caía en idolatría, donde habían sido llevado a cautiverio. Él estaba pasando por situaciones difíciles en su liderazgo, en su llamado. Pero él decía que él no podía dejar todo eso. Él no podía dejar de llevar el mensaje de Dios. Él no podía anunciar lo que Dios le decía. Porque el fuego que Dios puso en su interior, ese fuego que vino de Dios, lo calaba, lo llevaba a realizar ese propósito por el cual fue creado. Y, y muchas veces nosotros nos sentimos quizás como Jeremías. Muchas veces decimos, ¿y si no me acordaré más de él y ni hablaré más en su nombre? Quizás vienen esos pensamientos a nuestra mente. Sabemos que como líderes tenemos muchas veces em, las responsabilidades, tantas cosas que el Señor nos pide y que vamos haciendo, y a veces nos sentimos frustrados, muchas veces nos sentimos agobiados, cansados, muchas veces sentimos que queremos bajar los brazos. Pero recordemos que ese fuego que Dios puso en nosotros está ahí y tiene que arder y tenemos que despertar y tenemos que, si nos sentimos así, pedirle a Dios que reviva ese llamado, que Él vuelva a encender esa llama en nosotros. Y eso se va a lograr cuando hacemos lo que hablábamos la anterior, cuando tenemos esa intimidad con Dios. Ahí es donde se revive nuestro llamado, donde le damos nueva fuerza a ese llamado que el Señor nos dio. Es siempre a los pies de Cristo, siempre yendo a Él, siempre buscándolo en profundidad, como hablábamos. Bueno, otro personaje, para Pedro, es una convicción que debe ser obedecida. Convicción tiene que ver con estoy convencido de esto, creo que esto debe ser así, creo que tenemos que hacerlo así. Eso es estar convencido, estar adherido a algo y hacerlo. Y cuando nosotros hablamos de la pasión de Dios por las almas, por el perdido, entonces para nosotros esa pasión tiene que ser algo que debe ser obedecido, algo ante lo cual no podemos poner excusas, algo ante lo cual no podemos decir, no, no quiero hacer esto. Porque eso viene de Dios y debe ser obedecido. Es nuestra tarea llevar el mensaje de salvación. Es nuestro deber como cristianos transmitir esta esperanza que tenemos. Es algo que debe ser obedecido. No puede ser cuestionado. Si realmente estamos convencidos que el Evangelio es ese mensaje que transforma, que Dios por medio de él nos da esperanza, nos promete una vida eterna, si estamos convencidos de eso,
tenemos que obedecer, tenemos que transmitir ese mensaje. Hechos 4, 18 al 20 nos dice algo muy interesante que hace Pedro y Juan ante algo que le piden. Y les ordenaron terminantemente que dejen de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron. ¿Qué quiere decir replicaron? Dijeron, no, no lo haremos. Y dicen, ¿es justo obedecer a ustedes en vez de obedecerle a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. No podemos. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Yo creo que como cristianos, como seguidores de Cristo, como hijos de Dios, nosotros que comenzar a sentir esa pasión, comenzar a sentir el gozo que nos trae la salvación, disfrutar de esa salvación que el Señor nos regaló. Si yo siento realmente gozo por la salvación, si realmente me pone haya dado este regalo, entonces tengo que contagiar a otros para que sientan lo mismo. Tengo que llevar ese mensaje a otros para que sientan lo mismo. Un último ejemplo, que es uno de mis ejemplos, todos me gustan, pero este ejemplo siempre me hace analizar mucho mi vida, y dice Pablo, la pasión es una vida crucificada, vivida por fe en Cristo. Una vida crucificada. Y liderazgo espiritual tiene que ver con esto, con llevar una vida crucificada en Cristo. Tiene que ver con esto de rendir todo al Señor. Con poder dejar todo a los pies de Cristo. Con renuncia, esa es la palabra. Una vida crucificada es una vida de renuncia y de entrega a Jesús. Una vida de renuncia a mi yo, a mis deseos, a mis cosas, y una vida de entrega a Jesús. Eso es lo que nos pide el Señor. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Que comencemos a renunciar a cosas de nuestro interés, a cosas que quizás nos quitan el tiempo, y que comencemos a enfocarnos en llevar esa vida crucificada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que vivamos en sufrimiento? No. Quiere decir esto que nosotros tengamos como prioridad a Jesús, que nuestra prioridad sea llevar el mensaje de salvación. Con esto tiene que ver. Y quizás si nos ponemos a pensar un poco en nuestras congregaciones, para no ir muy lejos, o hasta en nuestra propia persona, si nos ponemos a pensar muchas veces cuando nos piden que hagamos algo, respondemos, no tengo tiempo. No tengo tiempo para hacer esto que me pides. No sé cómo hacerlo. No, yo no puedo, pedirle al otro hermano. Y son respuestas que escuchamos, y son respuestas. Y esto pasa porque no hay pasión. Si yo realmente tengo pasión por servir al Señor, me voy a animar a decir sí, sí lo haré. Y si no sé cómo, voy a preguntar a un hermano que sí lo sepa, voy a aprender. Y si no sé cómo, voy a investigar. Pero nos falta esa pasión de decir sí, sí, envíame a mí, como dice la palabra. Tenemos que sentir esa pasión. Y si como líder no estamos sintiendo esto, ¿qué vamos a transmitir a nuestros hermanos? Si con pasión por el perdido, ¿qué vamos a transmitir a nuestra iglesia? Queremos que nuestra iglesia realmente lleve el mensaje de salvación. Que cada miembro de este hermoso cuerpo lleve ese mensaje de salvación, aporte para que ese mensaje sea transmitido. Entonces comienza por nosotros.
Recuerden que liderazgo tiene que ver con ejemplo. Nosotros somos el ejemplo ante los demás hermanos. Y comienza por nosotros. Nosotros tenemos que contagiar para que los demás también sientan el anhelo de dar ese mensaje. Que comiencen a vivirlo en su vida y que también sientan la pasión por Cristo. Y que desde allí quieran contárselos a otros. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como líderes. Hoy vivimos modelos de liderazgo muy, y no quiero que nadie se lo tome a mal lo que voy a decir, ¿no? Pero en el mundo contemporáneo en el que estamos, en el mundo moderno, perdón, en el que estamos, vivimos modelos de liderazgo muy muy livianos. Vivimos hasta incluso la espiritualidad de una forma muy superficial, como mencionábamos antes. Superficial. Y es por esto, es porque todavía no sentimos esta pasión por el Señor. Y mi deseo para mi vida y también para cada uno de nosotros es que podamos realmente sentir esta pasión. Que cuando veamos a alguien en la calle, a mi vecino, a mi amigo, que aún no ha conocido a Cristo, que yo me anime a contarle, a darle testimonio de lo que Cristo hizo en mi vida, a decirle que hay esperanza, a decirle que hay algo más y que lo encontramos en Cristo. Ese es el mensaje que tiene que despertarse en nuestro interior y que debe ser transmitido. Bueno, vimos un poco estos tres ejemplos y también a lo largo de la historia hay distintos ejemplos históricos que tienen que ver con la pasión. Vamos a estar viendo dos de ellos y el primero tiene que ver con John Wesley, que es un líder del avivamiento del siglo XVI en Inglaterra. Y él dice algo muy interesante. Dice, seamos todos de un mismo sentir, un mismo anhelo, una misma esperanza. Vivamos solo para esto, para ganar nuestra alma y las almas de los que nos oyen. Vivamos para esto, vivamos para transmitir el Evangelio, vivamos para transmitir el mensaje del Señor. Otro, William Booth, fundador del Ejército de Salvación, nos dice algo muy interesante. Señor, la pasión de algunos hombres es el oro. Él hace esta oración diciendo esto. La pasión de algunos hombres es el oro. Otros la fama, pero mi pasión son las almas. Es lo que hablábamos hoy. Muchas veces nuestra pasión está enfocada en las cosas de este mundo, en lo material, en lo pasajero. Quizás nuestra pasión está enfocada en ser vistos, en ser los mejores, en la fama. Pero en realidad nuestra pasión tiene que estar enfocada en las almas. Tiene que estar enfocada en que más personas puedan conocer a Jesús. En eso tiene que estar enfocada nuestra pasión. En sentir la misma pasión que siente Dios por el perdido. Y la respuesta de nuestro Dios. Afuera, los campos nos están esperando. Juan 4:35 dice, ¿no dicen ustedes, todavía falta 4 meses para la cosecha? ¿No dicen ustedes que todavía hay tiempo? Que ahora nos podemos ocupar de hacer esto, de hacer aquello. Total, hay tiempo para hacer esto. Falta 4 meses para la cosecha. Pero Jesús dice, yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. La cosecha ya está madura. Es ahora el tiempo en el que somos llamados a llevar el mensaje de salvación. No esperemos para mañana. No esperemos hasta mañana para ir a nuestro vecino y contarles acerca del amor de Cristo. No esperemos hasta la semana que viene para ir a ese hogar de ancianos y hablarle del amor de Cristo. Para ir a esa etnia que quizás está en tu zona y contarles que hay un Dios verdadero. Recuerden que la verdad es la que nos hace libre y la verdad está en Cristo.
Esas personas necesitan escuchar la verdad. Y nosotros somos esa herramienta que Dios está usando para llevar la verdad. Los campos ya están maduros, la cosecha está madura. No tenemos que esperar, es ahora el momento. La cosecha y los obreros. ¿Qué nos dice el Señor en torno a esto? Mateo 9, 36, 38. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, tuvo compasión. Estaban agobiados y desamparados como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos, pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Pídanle al Señor que envíe obreros a su campo. Y en este pídanle al Señor entramos nosotros. ¿Saben por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos que comenzar a analizar de qué forma, dentro de este cuerpo llamado iglesia, de qué forma yo, de qué manera puedo ser usado para que Dios lleve el mensaje de salvación. ¿De qué forma lo puedo hacer? Todos nuestros ministerios, todos nuestros proyectos tienen que estar enfocados en esto, en llegar al perdido. Y nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que ver de qué forma podemos hacerlo. ¿En qué puedo colaborar? ¿Cómo lo puedo hacer? Cada uno, yo sé que si realmente sentimos esta pasión, si realmente sentimos compasión por el que aún no conoce a Cristo, Dios nos va a poner en nuestras manos las herramientas, las capacidades necesarias para transmitir el mensaje. Pero primero tenemos que encomendarnos al Señor y decirle que Él vaya con nosotros, que Él nos guíe, que Él nos acompañe. Cada vez que vamos a anunciar las buenas nuevas de salvación, que Él esté con nosotros. Y mirando un poquito unos porcentajes y demás acerca de unas estadísticas, acerca de cómo está el crecimiento global, cuántos son cristianos, cuántos no lo son, está este que es un poco viejito, ya es viejito esta estadística, pero me puse a investigar y no encontré otra que me dé una cifra más o menos estable y voy a seguir investigando igual, pero esta estadística nos dice que bueno, está hecha en inglés, por eso habla de 2 billones. Sabemos que alrededor del mundo hay aproximadamente 8.000 millones de personas y como esta está hecha en habla inglesa, entonces el término de billones se altera, se cambia. Por ahí si lo investigan en internet lo van a entender súper bien. Yo no sabía esto y me enteré esta semana de estos términos que se cambian desde nuestra habla española a nuestra habla inglés. Pero bueno, yendo es como para ejemplificar un poco, alrededor de 6 billones de personas habitando el planeta Tierra. Como decíamos, es un poquito viejo el número, y de estos 6 billones, 2 billones son cristianos. 2 billones dicen gracias Jesús, gracias por lo que hiciste en aquella cruz por mí. 2 billones conocen a Jesús, pero hay 2 billones indecisos. Hay mucha gente indecisa. Y seguramente si vamos en las calles o en nuestro trabajo, nuestros vecinos, vamos a ver esto. Que hay personas que quizás escucharon hablar de Jesús, aún están indecisos de qué hacer con su vida. Hay 2 billones indecisos que dicen, no, no, gracias Jesús, pero no. Yo voy a seguir mi vida como vengo viviendo. Y digo, no. También en el mundo hay 2 billones no alcanzados. Hay personas que aún se preguntan quién es Jesús. Hay personas que aún no han escuchado el mensaje de salvación.
Ahí está la ventana 1040, creo que se dice, donde hay varios países que no han recibido mensaje de salvación. Tienen otras creencias, otras religiones, pero no la verdadera. Aún no han escuchado la verdad, esa verdad que trae libertad, esa verdad que se encuentra únicamente en el Señor Jesús. Y ellos necesitan también escuchar esto. A ellos también tiene que llegarle el mensaje de salvación. Así como tú tuviste la oportunidad, como yo tuve la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación, estas personas también lo necesitan. Y podemos decir y confirmar que el Espíritu Santo está trabajando. El Espíritu Santo está trabajando poderosamente. Esa pasión que está dentro tuyo es la llama del Espíritu de Dios llamándote a evangelizar, llamándote a anunciar las buenas nuevas. El Espíritu Santo está trabajando. Hay 115.000 nuevos cristianos por día en el mundo. 5.600 nuevas iglesias cada semana. El Espíritu Santo está trabajando poderosamente, pero no bajemos los brazos, porque aún hay personas que necesitan oír este mensaje. Y esa es nuestra tarea. Esa es la tarea que nos encomendó el Señor Jesús. Y bueno, y ante esto, ante esta tarea, ante esta pasión que venimos hablando, se presentan grandes desafíos. Y nos preguntaremos cuáles son, cómo hacer para llegar a esas personas. Y uno de los grandes desafíos tiene que ver con el evangelio para cada persona. ¿Cómo llego a cada persona? Y les voy a leer unos porcentajes sobre esto. Y dice que, bueno, la traducción de la Biblia, alrededor del 96% de la población mundial tiene una traducción adecuada a su lenguaje. 96% de la población mundial. Gloria a Dios por esto, porque el 96% de la población mundial tiene una traducción a su habla de la Biblia. Pero el restante 4% aún no lo tiene. Hay trabajo por hacer. Aún ese 4% no tiene. Y se requiere más o menos 3.000 traducciones tentativas en distintas hablas, que aún faltan. Hay tantas etnias que tienen su lenguaje, su forma de expresarse, que aún no han conocido la palabra, que aún todavía hay trabajo por hacer. Los programas radiales, los programas de radio cristiano, los estudios indican que los programas radiales cristianos son emitidos en lenguaje de casi el 81% de la población mundial. Hay muchísimos programas radiales que transmiten el mensaje de Cristo. También programas de TV que transmiten el mensaje de Cristo. Después tenemos la película de Jesús, las películas que hay acerca de Jesús, que nos dice, han habido aproximadamente 6.11 billones de proyecciones de la película Jesús y está disponible en la lengua hablada por más del 90% de la población mundial. Muchísimos pueden acceder a estas alternativas. Estatus del Evangelio para cada individuo. Aproximadamente el 70% de la población mundial ha oído el Evangelio de alguna manera. El 30% no se le ha expuesto el mensaje del Evangelio. Hay un 70% de la población que ya ha oído de Jesús, que de alguna forma ha escuchado el nombre Jesús, pero el otro 30% aún no lo ha escuchado. Y ahí es donde estamos nosotros. ¿Qué proyectos? ¿Qué ministerios? ¿Cómo lo hago? ¿Qué aporto para que este mensaje pueda llegar a todos? Hoy tenemos las redes sociales, por ejemplo. Voy a dar este ejemplo, ¿no? Tenemos las redes sociales que muchas veces la usamos para cualquier cosa, menos para compartir el mensaje de Dios. Y creo que es importante que si hoy están estos medios, lo podamos utilizar para transmitir la verdad,
para transmitir aquello que realmente es importante. Usémoslo para eso, usémoslo para bendición. Ya que está a nuestro alcance, usémoslo para el bien, usemos para transmitir el mensaje del Señor, no para perder nuestro tiempo en ello. Otro desafío, una iglesia para cada pueblo. Que cada pueblo pueda encontrar una iglesia, que pueda ser parte del cuerpo de Cristo. 6.600 pueblos o etnias no alcanzados y menos alcanzados aún no tienen esta posibilidad. Aún no se ha plantado una iglesia en ese lugar. Hay trabajo por hacer. Y el Espíritu Santo va a obrar, va a seguir trabajando. Si hoy nosotros decimos, no, yo no voy, no, no me interesa esto. Y bueno, Dios no te va a usar a vos, pero va a usar a otras personas. Él no va a dejar que su mensaje quede estancado. Pero qué mejor que decirle al Señor, sí, si tú diste tu vida por mí, si tú permitiste que yo sienta esta esperanza, esta paz, si tú permitiste que yo pueda disfrutar la vida eterna, esta promesa que tú me entregas, ¿por qué no voy a hacer esto? ¿Por qué no voy a dejar que otras personas te conozcan? ¿Por qué me voy a guardar a Dios solo para mí? Cuando hay tantas personas ahí afuera, enfrente de tu casa, que necesitan del Señor. No hace falta mirar a lo lejos. Seguro a tu lado. Quizás hay amigos, quizás hay un barrio que aún no conoce del Señor. Perdón. Ay. ¿Cómo experimentar plenamente la pasión de Dios por la cosecha? ¿Cómo experimentar esta pasión plenamente? Y segunda Corintios 5:14 dice, el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe, obliga. Constriñir tiene que ver con abrazar, con obligar, con necesito hacer esto. Y si yo realmente siento amor por Cristo, ese amor me va a llevar al perdido. Ese amor me va a llevar a transmitir el mensaje de salvación. Porque eso hacía Jesús. Jesús iba al perdido. Jesús iba a los despreciados de la sociedad, aquellos que todos dejaban de lado, aquellos enfermos que nadie quería mirar, que nadie quería saludar, que todos caminaban a distancia para no contagiarse, para no contaminarse. A esos iba Jesús, a los que la sociedad dejaba de lado. Nosotros tenemos que imitar a Jesús. ¿Cuántas veces pasa que en los semáforos, y esto a veces me pasaba a mí también, pasa que en los semáforos están lo- las personas, a veces adultos, haciendo malabares, haciendo cosas para pedirte una moneda, y muchas veces nuestra cara hacia ellos es de desprecio, nuestra mirada hacia esas personas es de desprecio. ¿Jesús las miraría de esa forma? Con las personas que están a veces durmiendo en las veredas. ¿Jesús las miraría de esa forma que muchas veces nosotros la miramos? El amor de Cristo nos constriñe, nos obliga a mirarlas como Él las miraba. Oswald Chambers decía, la pasión del cristiano viene de ceder deliberadamente nuestro derecho, llegando a ser siervos de Jesús. Viene de ceder deliberadamente nuestros derechos, llegando a ser siervos de Jesucristo. De eso se trata, como decíamos hoy, de renuncia. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no son mis intereses, ya no son lo que yo proyecto, lo que yo deseo, sino lo que el Señor quiere hacer con mi vida, lo que el Señor quiere, de la forma que el Señor me quiere usar, en el lugar que Él me quiere usar. Vive Él en mí. Y si Él vive en mí, voy a... Wesley Dowell, creo que se pronuncia así, no estoy muy segura,
Wesley Dowell decía, la pasión viene de Dios. No podemos encender este fuego. Nosotros no podemos encender ese fuego. No podemos producirlo por nosotros mismos. Ningún hombre puede provocar en sí mismo ese fuego celestial. Debe venir del carbón del altar del cielo. Debe venir del carbón del altar de Dios. Nosotros, por más que lo intentemos, no vamos a poder encender la llama del Espíritu que está en nosotros. No, no lo vamos a poder encender. Eso viene de Dios. Y para que venga de Dios, nosotros tenemos que tener intimidad con Dios. Va en relación con lo que hablábamos anteriormente en la clase pasada. Necesitamos tener esa comunión con Dios para sentir este fuego. No lo podemos encender nosotros. Viene de Dios. La pasión viene de Dios. Santiago 1:17 dice, como toda buena dádiva y don perfecto viene de Dios. Como todo lo perfecto viene de Dios, de su bondad hacia nosotros. Mateo 7, capítulo 7, del verso 7 al 8. Un texto muy conocido. ¿Qué hacemos nosotros? Si viene de Dios, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y el que llama, se le abre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Si la pasión viene de Dios, tenemos que pedirla, tenemos que buscar, tenemos que llamar. Clamemos al Señor para que Él encienda una vez más esa llama en nosotros. Pidan, busquen y llamen. Y esto es lo más importante. Pedimos que ser llenos del Espíritu Santo, que se encienda en nosotros esa pasión por el perdido. Pero también se trata de cultivarla, de cuidarla, de estar ahí cada día poniendo una leña a ese fuego, como lo hacían los sacerdotes. Nosotros tenemos el deber de cuidar esa llama que mora en nosotros. Y esto se da manteniendo la intimidad con Dios. Esto se da buscando de Dios cada día, orando al Señor, leyendo su palabra, practicando las disciplinas espirituales. Con eso mantenemos viva esa llama. Con eso alimentamos ese fuego que cada día, si hacemos esto, cada día va a arder más y más y más en nosotros. Pero es nuestra responsabilidad. El Señor, si yo clamo a Él, la va a encender. Pero el deber de cuidarla es de cada uno de nosotros. El deber de cuando nos sentimos frustrados, de cuando nos sentimos cansados, cuando nos sentimos agobiados y decimos, yo voy a bajar los brazos, yo ya no puedo más. El deber de nosotros es acordarnos de esto. El deber de nosotros es clamar a Dios, pedirse llenos de su espíritu y cuidarlo, cultivar la pasión. Y para finalizar un poco esta primera parte de la clase, hay una cita que dice que todo nuestro corazón, que todos nuestros corazones ardan con la llama apasionada hasta que la cosecha termine o Cristo venga por segunda vez. Ocupémonos en nuestro llamado, salvar almas. Ocupémonos en nuestro llamado. Somos llamados a anunciar el mensaje de salvación. Somos llamados a esta tarea. Ese es el desafío que tenemos como líderes. Recuerden que como líderes somos ejemplo. Comienza por nosotros. Si queremos que nuestras congregaciones anuncien el mensaje, comienza con nuestro ejemplo. Allí debemos comenzar. Voy a mirar un poquito qué hora tenemos. Sí, tenemos tiempo. ¿Alguien quiere comentar algo hasta esta parte de la clase? ¿Qué opinan al respecto? ¿Se le hace difícil esto de anunciar el mensaje? Siéntanse libre de comentar.
Yo doy gloria a Dios porque, bueno, soy bastante joven, pero me acuerdo que cuando era chiquita, muy pocos hermanos se animaban a invitar a otra persona a la iglesia. Y hoy veo que es algo más sencillo, invitar a mi vecino a la iglesia. Es como que ya estamos en ese camino, estamos creciendo en esto que es la evangelización. Hoy vemos a muchos hermanos que traen a sus amigos, a sus conocidos, y estamos caminando hacia eso, estamos anunciando el mensaje de salvación. Ya no nos cerramos como iglesia, sino que realmente vamos y comenzamos a dar las buenas nuevas. También me acuerdo que veo los jóvenes de hoy en día, los adolescentes, y se les es fácil decirle al amigo, acompáñame al culto de joven. Y en mi tiempo no pasaba eso, y no hace tantos años atrás, y no pasaba esto de decirle a mi amiga, vamos a la iglesia, o hoy hay culto de jóvenes. Y gracias a Dios hoy puedo notar esto, que de a poquito vamos creciendo en esta área. Bueno. Si nadie tiene algo que comentar, vamos a pasar a la segunda parte, que sigue hablando sobre la pasión por la cosecha, pero ahora la idea es desarrollar una estrategia, ¿sí? Adelante. Ahí Eh, vi que... pues yo pienso, si me escuchan, no sé si me escuchan. No. Sí, sí, se Pues escucha. yo creo que lo que dices es cierto, ¿no? Hace un tiempo era muy complicado porque era como un tema de burla, ¿no? El que fuera uno Sí, cristiano. Pero hoy en día es un tema que a veces siento que es fácil mm, por el tema de que es una moda, pero no es un cristianismo realmente a veces como auténtico, sino una moda y pues no sé cuándo ujú. acabará y, y va simplemente la gente es por eso, ¿no? Porque está de moda más, no, porque realmente quiera conocer a Jesús. Es como la percepción que yo tengo de lo que está pasando, ¿no? Sí, sí, gracias por su comentario. Sí, es verdad esto también. Hoy quizás vemos, si nos ponemos a mirar las redes sociales, cada iglesia tiene su forma de llamar, su forma de invitar, ya hay un montón de novedades para hacer y muchas veces tenemos que aprender a analizar, ¿no? Si lo que realmente estamos haciendo como iglesia va bajo la voluntad de Dios. Si, o solo estamos viviendo una moda, como decía el hermano. Yo creo que tenemos que ir más allá de eso. Tenemos que realmente vivir una profundidad. Cuando nosotros como iglesia vivimos esta profundidad, vivimos en esta búsqueda de Dios, creo que lo que vamos a transmitir al invitar a alguien va a ser algo verdadero, algo genuino. Y eso se nota. Yo creo que cuando lo hacemos con pasión, cuando lo hacemos porque Dios nos llamó a hacerlo y sentimos este deseo de llamar a las personas a Cristo, creo que se nota la diferencia. Se nota la diferencia cuando alguien está buscando a Dios genuinamente. Muchas gracias, hermanos, por la opinión. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Bueno. Bueno, esta segunda parte de la clase va un poco ligado a una estrategia que nos plantea Hecho 1.8. El cómo, el cómo vamos a hacer esto de llevar el mensaje. Y vamos a ver un poquito. Sabemos que la iglesia es el instrumento llamado para continuar la comisión. Como iglesia somos llamados a hacer esto, somos llamados a llevar el mensaje de salvación. Es nuestra función como iglesia. Y Mateo 28, 18 al 20 nos habla acerca de eso, cuando Jesús dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor está con nosotros. Él nos acompaña a hacer esto y nos encomienda a hacer esto. Dice, id y haced discípulos. Hacer discípulos tiene que ver con ir y contagiar, dar el ejemplo de Jesucristo.
vivir como Jesús vivió, para que las personas que nos están mirando comiencen a notar eso y quieran vivir como Jesús vivió. Y analizando un poquito Hechos 1 y 8, nos hacemos la pregunta, ¿cómo lo hacemos? Y nos dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, cuando seamos llenos del Espíritu de Dios, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Cuando venga el Espíritu Santo, cuando recibamos el poder del Señor, ahí vamos a poder ser esos testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y los confines de la tierra. Qué hermoso es esto. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu de Dios, vamos a tener el poder para ser sus testigos. Y vamos un poco. Desarrollando esta estrategia, Jerusalén era la capital, ¿no? Era el lugar donde se llevó a cabo todo lo que pasó con Jesús y demás. Jerusalén hoy vendría a ser nuestra comunidad, lo que está bien cerca nuestro. Nuestra comunidad, el pueblo, la ciudad, el barrio, el vecino de enfrente, mi amigo, mi trabajo, eso que me rodea, eso que está cerca. Eso es Jerusalén. Después tenemos Judea. Judea tiene que ver con el grupo étnico, eso que está en tu región. Aquí en Misiones tenemos el grupo de Inguá Guaraní, que son un grupo étnico que vive entre nosotros, tiene una cultura distinta a la nuestra, pero a ellos tenemos que llegar. Así seguro en cada región hay estos grupos étnicos que tenemos que llegar. Acá conozco este. Samaria. Samaria es ese lugar o esas personas que preferimos evitar. Samaria en la antigüedad no estaba lejos de Jerusalén, pero tenía una cultura distinta, vivía el judaísmo de una forma distinta a la que se vivía en Jerusalén. Entonces, podemos decir que son esas personas que están geográficamente cerca, pero son culturalmente distantes a nosotros. Por ejemplo, un lugar donde preferimos evitar las villas. Acá en Argentina está la Villa 31, que es una villa que está en Buenos Aires y que muchos preferimos no entrar a ese lugar, por el peligro, por la forma de las personas. Ponemos esa barrera y no vamos a esos lugares, pero somos llamados a ir a esos lugares. Y los fines de la tierra, el resto de las personas que aún no han oído del mensaje del Señor. Está la ventana 1040, que son todos esos países donde todavía no llegó el Evangelio, que se está trabajando para que el Evangelio llegue a esa zona. Tenemos que ir a esas personas. Esas personas que tienen otras religiones, otras creencias, siguen a otros dioses. Y en torno a este texto hay 4 preguntas que podemos hacernos para ir desarrollando esta estrategia. Una de ellas es ¿dónde? ¿Dónde voy? ¿Quién? ¿A quién? ¿A quién voy? ¿A quién llevo el mensaje? ¿Cómo lo hago? ¿Y con quién? ¿De quién busco ayuda? ¿Con quién me asocio? ¿Con quién voy? ¿Dónde? Es lo que hablábamos. Jerusalén, Judea, Samaria, confines de la tierra. ¿Dónde voy a ir? Tenemos que analizar, voy a llevar el mensaje a mi vecino de enfrente, recorro el barrio y veo si en mi barrio hay necesidad de transmitir el mensaje del Señor. Seguramente en mi barrio hay muchas personas que aún no conocen sobre Dios, o que aún quizás escucharon hablar, pero aún no lo han aceptado. ¿Quién? Y acá es importante, ¿a quién voy? Enfócate en un grupo étnico específico, en alguien específico. Enfócate o apunta a los no evangelizados y a los poco evangelizados, como hablábamos recién. Les doy un ejemplo. Aquí en San Vicente, donde yo congrego, hace varios años los jóvenes van y visitan a un barrio que es un barrio bastante carenciado y también visitan un hogar de niños. En esas visitas ellos llevan a los niños la palabra del Señor. Ellos hablan acerca del Evangelio, comparten acerca de la palabra del Señor, también cubren algunas necesidades que tienen esos niños
le llevan un tiempo de amor, un tiempo de cariño, le llevan alimento, una merienda, comparten ese tiempo y a su vez comparten la palabra de Dios. Proyectos como estos tienen que surgir en nuestra iglesia. Proyectos donde podamos acercarnos a un lugar, a personas específicas que están necesitando esa palabra de esperanza y que podamos llevarle, que podamos ser esos instrumentos en la mano de Dios para compartir el Evangelio. ¿Cómo? ¿Cómo hago todo esto? ¿Cómo hago todo esto? Y tenemos que usar las herramientas que Dios nos da. Si yo tengo el deseo de compartir la palabra, Dios me va a dar herramientas para hacerlo. Me va a dar dones. Voy a ir adquiriendo experiencia en torno al tema. Voy a desarrollar habilidades. Dios me va a dar los recursos necesarios. Usemos esa herramienta que Dios nos da. Usemos los ministerios que tenemos como iglesia. Ministerio de servicio, ministerio de evangelización, cada uno de los ministerios que tenemos tienen que estar enfocados en llevar la palabra, tienen que aportar a transmitir la verdad. Usemos las herramientas que Dios nos da. Y recuerden que todo depende del Espíritu Santo. Todo depende del Espíritu, de esa llama que mora en mí. Nosotros somos las herramientas, Dios es el que obra. Nosotros llevamos, Dios obra. Él es el que va a hacer el trabajo en cada corazón. Y realmente si yo quiero transmitir el mensaje de salvación, tengo que vivirlo. Se tiene que notar en mí esa esperanza, ese gozo. Tiene que ser algo que contagie al otro. Usemos las herramientas que Dios nos da. ¿Con quién? Con quién me asocio, por así decirlo? ¿Con quién hago grupo, para decirlo de otra forma? Y algunos criterios para tener en cuenta es preguntarnos, ¿quién ya está sirviendo? ¿Quién ya está trabajando en esta área de evangelización? ¿Quién ya tiene experiencia y me puede dar una mano? Si esta persona, este hermano, tiene experiencia en torno a esto y bueno, le digo, mira, vamos a hacer esto, ¿qué te parece? ¿Me ayudas a llegar a esta persona? ¿Cómo lo puedo hacer? Le pido un consejo. O voy junto con él, le pido que me acompañe. Ahora, yo al momento de ir trabajando en esta área, voy a ir teniendo experiencia también y entonces me tengo que preguntar, ¿a quién puedo yo ayudar? Si aquel hermanito, aquella hermanita quiere hacer algún proyecto en torno a esto, y bueno, me dispongo a ayudarle, lo acompaño. ¿Quién tiene habilidad y recursos? Y aquí hay algo importante. Justo cuando estudiaba un poco esta clase me acordé de una frase que, que nos dijo Abraham, y en esto de quién tiene habilidades y recursos, la frase es muy importante. Me escuchen esta frase. La visión se va a lograr con la mano de los que dan, con la rodilla de los que oran y con los pies de los que van. Con los pies de los que van. Con estas cosas. Necesitamos de la mano del generoso, de la mano del que da, del que ayuda, del que sirve. Pero también necesitamos de la rodilla del que está orando, porque evangelizar necesita de oración. Y necesitamos de los que van, de los que se animan a ir y compartir el Evangelio. La tarea es de todos, y todos podemos aportar de alguna u otra forma. En la iglesia hay hermanos que tienen el don de la oración. Hay ministerios de oración. Entonces encomendemos a este ministerio que ore por el perdido. Hay personas que tienen recursos y que Dios toca sus corazones y pueden aportar para la obra. Tenemos que trabajar en equipo, es un trabajo en equipo, un trabajo, dice que el cuerpo de Dios, cada miembro está unido uno al otro. Cada miembro trabaja en conjunto. No podemos trabajar aislados de la iglesia.
Se trata de un trabajo en equipo, de un trabajo en conjunto, donde una parte ayuda a la otra. Y de eso se trata la misión. Todos nos ayudamos para llevar adelante el mensaje de Dios, para transmitir ese mensaje. Y hay algo importante. Nosotros, hay una frase que dice, grandes cosas se pueden llevar a cabo para Dios si no nos importa quién se lleve el crédito. No hagamos las cosas para lucirnos. Y suena fuerte esto que digo, pero es una realidad que vivimos. No hagamos las cosas para lucirnos nosotros mismos, para aparentar. No nos queramos llevar el crédito o los aplausos. Hagamos las cosas para Dios. Hagamos las cosas para que el nombre de Dios sea glorificado. No evangelicemos para decir, bueno, mi iglesia este año bautizó a tantas personas. Gloria a Dios si lo hizo, pero no se trata de una competencia. Se trata de que el nombre de Dios sea glorificado. Se trata que podamos tener esa humildad de decirle al Señor, yo quiero aportar, muéstrame cómo lo hago. Yo estoy segura de que si oramos al Señor, si realmente clamamos de todo corazón al Señor, Él nos va a ayudar. Recuerden que el Espíritu de Dios mora en nosotros, que no estamos solos, que Él va con nosotros. Yo estaré con ustedes, dijo el Señor Jesús. Yo estaré con ustedes. Tomemos coraje. Recuerden lo que hablamos en la clase pasada. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, hay cambios, hay transformación. Tomemos coraje, valentía. Animémonos a hablar del Señor. Animémonos a compartir el Evangelio. Que ese sea nuestro anhelo, que ese sea lo que guíe nuestro ministerio también. Si yo hoy proyecto y proyecto y proyecto cosas, que no está mal que la hagamos. Si hoy estoy en distintos ministerios o distintos grupos de trabajo en la iglesia, pero nuestra mirada no está en alcanzar al perdido, estamos errando. Tristemente estamos errando. Si hacemos un montón de cosas, pero no alcanzamos al perdido, estamos errando como iglesia. Porque la iglesia es el instrumento que el Señor está usando para llegar al perdido. Somos nosotros ese instrumento. Y tenemos que dejarnos usar por el Señor. Nuestra visión tiene que estar en esto. Nuestra visión tiene que estar empapada de la pasión de Dios por el perdido. Creo que esto es muy importante. Creo que es fundamental que lo podamos analizar en nuestra vida. Y en torno a esto, quiero que podamos hablar un poquito acerca de este tema y quiero preguntarles a ustedes como, a ver, voy a dejar de compartir un ratito esto. Quiero preguntarles acerca de ustedes si, si lo están pudiendo lograr, si realmente como cristianos estamos animándonos a hablar de Jesús. Quiero que puedan comentarme un poquito si en sus congregaciones, en su forma de trabajo, se tiene esto presente. Siéntanse libres, tenemos un tiempo para charlar, un tiempo para... ¿Cuáles son aquellas cosas que a ustedes quizás les funcione para llevar el mensaje de salvación? ¿Qué hacen? ¿Qué realizan? Si tienen discipulado, ¿qué formas utilizan? Siéntanse libre de compartir, tenemos este tiempito para hacerlo.
Si alguna vez se preguntaron, ¿dónde quieres? ¿Dónde quiere el Señor que yo vaya? ¿Qué quiere el Señor que yo haga? ¿Se entendió la pregunta? Preguntémonos también si, a ver, si alguien quiere comentar también si hay algún proyecto como el que comenté yo, ¿no? De esto de visitar a un hogar o... ¿Sí? ¿Adelante? En escucharse. Sí, Ok, no, pues yo pienso que algo que, bueno, no sé, pues no tengo como las estadísticas pues, de las iglesias de nosotros, ¿no? Pero algo que no se ha, digamos, se ha llegado mucho o ha trabajado mucho es el tema de esa población conectada, le llaman hoy en día, ¿no? De todos los que están sí, en redes sociales, en línea, o lo que llaman la generación Z, ¿no? sí, sí, Que, que la, que digámoslo, pues las personas a veces, no sé si por desconocimiento o por miedo, bueno, no lo sé, o porque creen que no es la manera, no quieren como, o bueno, más que todo en nuestra iglesia, ¿no? No quieren como empezar a explorar esa manera de evangelizar, ¿no? Yo pienso que puede tener más alcance que el mismo presencial. Eh, Obviamente que hay que combinarlo, ¿no? Porque llega un punto en que se necesita el contacto con la persona, sí, pero sí, pienso que hay pocos proyectos en nuestra iglesia con ese enfoque, ¿no? Y cuando uno propone, la gente como que se resiste por miedo o por desconocimiento, realmente no lo sé. O bueno, tienen algún argumento que dicen que no va. Cuando pues está dejando, los datos dicen que es más o menos el 10% de la población que está conectada, ¿no? Y no quieren saber pues nada de temas físicos, o sea, de templos. ¿Cómo les vamos a llegar a esa audiencia si ni siquiera lo estamos haciendo, ¿no? sí, Pienso yo que ahí nos falta un poco explorar más esa parte. sí, sí. Justamente como líderes, eh, es un poco duro toda esta situación, ¿no? Porque hoy es realidad lo que dice el hermano, es una realidad que estamos viviendo. Hoy estamos en una generación donde todo es digital, vivimos conectados a la tecnología. Y para muchos nos resulta un poco difícil, un poco extraño toda esta forma. Incluso hay estudios que dicen de que ya no estamos como hombres sapiens, donde era todo el razonar, el saber, sino que ahora somos hombres digitales, personas digitales. Si nos ponemos a ver, los jóvenes hoy en día están prácticamente todo el día conectados con el celular, en las redes sociales, en tantas cosas que nos ofrece la tecnología. Y hay cosas en ellas que son buenas, hay cosas que no son buenas, como en todo, tenemos que encontrar ese punto medio, este punto donde lo podamos usar, como decía hoy, para bendecir a los demás, no para perder el tiempo, porque tenemos que también analizar un poco esto, ¿no? Si yo noto acá, bueno, en Misiones hay varias congregaciones de jóvenes, grupos de jóvenes que se hicieron su Instagram y en algunos de ellos veo que suben versículos, comparten, animan a otros jóvenes a asistir a los cultos, comparten invitaciones. Y es una forma de usarla de buena manera, de usar esa red social de una forma correcta donde podamos atraer a otras personas. O en los campamentos de jóvenes, a veces también se usa esto de las redes sociales para incentivar a demás jóvenes que conozcan la iglesia, que asistan al campamento. Y son formas de usarla de buena manera. Ahora, ¿qué pasa? Es justamente lo que decía el hermano. La podemos usar, yo creo que es algo bueno, pero muchas veces hay rechazo ante esto. Hay todavía ese rechazo, pero yo creo que de a poquito, hoy gracias a Dios,
si nos ponemos a pensar, la pandemia permitió que podamos conocer esta forma, que esta plataforma que nos permite que nos conectamos, perdón, a dar una clase. Antes, antes no usábamos esto. Entonces, de a poquito vamos a ir creciendo en estos ámbitos, conociendo, explorando un poquito y viendo qué realmente va a ser de edificación para nuestra iglesia. No todo lo que nos aporta la modernidad va a ser de edificación, pero hay cosas en ellas que sí van a ser útiles y que vamos a tener que ir implementando para llegar a las personas. Ya no es lo mismo hoy en día llegar a las personas con un folleto que llegar a las personas con un mensaje armado en una red social. Hay personas que quizás van a leer más antes lo que se comparte en la red que lo que le das en un papel escrito. Son cosas que van cambiando a la medida que va cambiando el tiempo y que de a poquito nos vamos a ir eh, acoplando a esto, pero siempre analizando ese punto medio. ¿Qué es lo que realmente va a edificar a mi iglesia? Si hago esto en el Instagram o si hago esto en el Facebook, ¿va a edificar a mi iglesia? Es lo que nos tenemos que preguntar. Si va a ser de bendición, si está bajo la autoridad de Dios, bajo los estándares de Dios, entonces tenemos que comenzar a animarnos a probar estas cosas. Porque si no las probamos, no vamos a saber realmente si, si nos fue útil o no. Hablo en torno a probar estos medios, ¿no? Antes por ahí se usaba mucho en los programas de radio. Hoy desconozco si nuestra iglesia tiene algún programa de radio, quizás que sí. Acá en la zona creo que no hay programas radiales, pero podemos hacer esto. Hoy en Instagram tenemos lo de compartir un programa en vivo, un video en vivo, donde podemos llevar un mensaje, donde podemos llevar incluso la transmisión de algún mensaje que se llevó el sábado en el culto, para llegar a otras personas. No para llegar a los hermanos de la iglesia, porque ellos ya forman parte de nuestra iglesia, sino para llegar a otras personas que aún no conocen nuestra iglesia, que aún no conocen sobre Cristo. Entonces, son medios que podemos utilizar. Muchas gracias por la opinión. Y sí, es verdad que muchas veces hay este rechazo, pero como dijimos, poquito a poquito vamos a ir viendo qué es lo que realmente edifica nuestra iglesia y aceptando o rechazando. Siempre tenemos que estar bajo la luz de la palabra. ¿Qué haría Jesús? ¿Lo usaría o no lo usaría? ¿Cómo lo usaría si Jesús estaría hoy en esta modernidad, no? ¿Cómo usaría las redes sociales Jesús? Son preguntas que nos tenemos que ir haciendo. ¿Alguien más que quiera compartir algo? ¿O Hola, alguna Ari. duda? ¿Sí? Sí, no, con respecto a lo que decías de trabajar, por ahí acá en la iglesia, en Loma Verde, lo que se está haciendo, bueno, hay un grupo que trabaja se llama La Hora Feliz, que trabajan con un grupo de chicos del barrio, que, bueno, los domingos a la tarde, no todos, se sirve una merienda y bueno, y después que hablan de Jesús, ¿no? Bueno, es una forma, creo que, de trabajar con los niños. La idea es, o sea, por ahí atrapando a los niños, por decir una palabra, Sí, y en sí, algún momento llegar a los padres, ¿no? Bueno, es un sí. lindo grupo, son muchos chicos que vienen, que se hacen en realidad en el predio de la iglesia, y bueno, creo que es una manera, ¿no? De estar llevando la palabra, ¿no? En una forma. Y bueno, por otro lado, con la femenil también tenemos un proyecto, queremos entrar en el hospital, que sería también, más que nada, hacer una ayuda, digamos, con necesidades que hacen falta ahí, pero bueno, como que en cierta forma nos conozca, ¿no? Más allá que ya en otro momento se estuvo Sí, haciendo, pero bueno, es volver a hacer algo ahí como que, bueno, como iglesia, que estemos presentes también en esa área, ¿no? Que es un lugar que hay mucha necesidad y bueno, es lo que por ahí a nivel general, digamos, ¿no? Hablo a nivel general, no personal, digamos, ¿no? Por ahí se sí, sí. está trabajando, ¿no? Y bueno, después hay otras cosas, pero bueno, eso es lo que más tengo conocimiento yo, ¿no? Buenísimo. Es Sí, bueno sí. que en nuestras iglesias surjan estos proyectos. Y justo lo que decía Claudia, bueno, yo en mi experiencia con los niños, puedo decir que si nosotros le llegamos a un niño, si el niño toma el mensaje, conoce a Jesús, eso se contagia en la casa.
El niño va a llegar a su casa y va a comenzar a hablar acerca de lo que aprendió, de lo que escuchó, y puede despertar ese interés en el padre. Y otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta como iglesia, en todos estos proyectos, ya sea por medio de redes sociales, por medio del hospital, que es algo también muy bueno, son personas que necesitan esperanza en ese momento de angustia, en ese momento de dolor. Todos estos proyectos necesitan de lo fundamental que es la oración de los hermanos. Cuando una iglesia está unida orando, cosas hermosas suceden. Cuando nosotros como iglesia nos unimos y oramos por estos proyectos, el poder del Espíritu obra. Dios obra cuando la iglesia se une y ora. Esto es la base fundamental para que estos proyectos puedan tener resultados hermosos, resultados buenos, necesitamos de la oración. Así que los animo también a esto, a no bajar los brazos y si hoy quizás, como decía Claudia, no ella cuenta lo que hace su iglesia, hoy cada uno de nosotros podemos orar por esto que hace mi iglesia, orar por este proyecto, para que realmente Dios pueda ir trabajando en todo esto. ¿Alguien más que quiera compartir algo que hagan en su iglesia? De paso voy conociendo sus voces y los voy conociendo. Bueno, bueno, si no es así, hay un texto que quiero leerle para finalizar. Vamos a terminar un ratito antes de la clase, porque si empiezo con el siguiente tema, ya es un tema, tiene que ver con otro de los valores que nos presenta este instituto y ya tiene que ver más con nuestro liderazgo, de qué es ser líder y sobre el concepto de liderazgo. Así que vamos a finalizar la clase en este momento, por este lugar. Pero quiero recordarle este texto con el que terminamos, que es de Hechos 1:8. Recuerden siempre este texto. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, sobre mí, sobre ti, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Recuerden siempre esto. Cuando el Espíritu Santo mora en ustedes, van a tener el poder. Van a poder ser testigos. Él los va a guiar, Él los va a orientar. Cuando ustedes vayan a esa persona, a ese niño, a ese anciano, a llevarle el mensaje, el Señor los va a acompañar. No van a ser ustedes los que hablen. Es el Señor que va a poner en ustedes cada una de las palabras que van a salir de su boca. Pero para eso tenemos que estar en comunión con Dios. Y recalco esto, como líderes lo fundamental es tener esa intimidad con Dios. Es pedirle cada día que su presencia nos acompañe, que cada día Él pueda estar en nosotros, que Él pueda obrar en nosotros. Cada día decirle, Señor, heme aquí. Señor, heme aquí, yo me entrego, yo me rindo, yo entrego todo, yo renuncio a todas estas cosas porque quiero servirte. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que anhelar sentir esa pasión en nuestro interior. Pedirle a Dios que si hoy yo me siento cansado, si hoy yo digo, yo ya no puedo más, quiero bajar los brazos, ya sea en el seminario, quizás se sienten cansados, frustrados, o en sus responsabilidades como líderes, en sus ministerios. Quizás hoy se sienten agobiados, quizás están pasando por problemas, por dificultades, y sienten que ya no pueden más. Díganle al Señor que Él reavive ese llamado en ustedes, que Él vuelva a encender esa llama en cada uno de nosotros. Porque si la llama está encendida, Dios va a estar obrando y grandes cosas van a suceder. Ese es mi deseo para cada uno de ustedes. Es el deseo que tengo también en mi vida y espero que Dios obre en nosotros. Que realmente tengamos un corazón humilde, un corazón que desea renunciar a cosas, renunciar a intereses personales para rendirnos por completo al Señor y para que el Señor realmente pueda hacer su obra y que nosotros podamos ser esas herramientas.
que realmente le podamos decir al Señor, aquí estoy, úsame a mí. Que Dios los bendiga y bueno, nos vemos la próxima semana, donde vamos a estar hablando un poco acerca del liderazgo bíblico, el liderazgo que nos presenta Jesús, este modelo que tenemos. Gracias a Dios tenemos este modelo en su palabra, que es el modelo de Jesús, el modelo del liderazgo que Jesús impartió cuando vino al mundo y el modelo que nosotros tenemos que imitar como líderes. Eso vamos a estar viendo en la próxima clase, así que les invito a conectarse. A los que miran la clase grabada, siéntanse libres también de escribirme, de preguntar, de opinar, de comentar lo que deseen. Yo sé que muchos no se pueden conectar. Yo cuando hice el seminario no me podía conectar y la verdad que esta posibilidad de escribir al profesor es una ayuda enorme, así que siéntanse libres de hacerlo. Que Dios los bendiga y nos saludamos. Nos vemos la próxima. Bendiciones a todos.